En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes pues, de este mensaje histórico de Juan Ramón Quintana desde Argentina. La verdad que el día de hoy se dio un gran mensaje, donde mencionó pues cómo Estados Unidos siempre buscó de explotar y llevarse nuestras riquezas y que a nombre de la libertad ha ido pues dando golpes de Estado y atentando contra la democracia. Mencionó pues que Estados Unidos siempre ha promovido los golpes de Estado. Juan Ramón Quintana anunció la derrota de la doctrina Monroe en América Latina. Hoy la tarea del pueblo, después de 200 años de lucha contra el imperio, ha dicho claramente que los líderes de América Latina le dijo basta a los Estados Unidos. Hoy ha pedido a los jóvenes derrotar al imperio. Vamos a escuchar pasajes de este mensaje. El sur. La doctrina Monroe, compañeros, es una doctrina que sostiene una lógica de ocupación territorial y por eso tenemos que condenar la ocupación de las Malvinas por parte de los ingleses. Tenemos que condenar porque antes de que llegaran los ingleses a las Islas Malvinas, llegaron los norteamericanos para dar a 100.000 mexicanos indígenas que nos hicieron desaparecer con la doctrina Monroe, con esta doctrina supremacista, con esta doctrina que pretendía imponer su cultura, su idioma, su manera de pensar, su manera de vivir, su estilo de vida, su religión, una doctrina de intolerancia y una doctrina que le impuso a América Latina y luego al mundo entero el terrorismo de Estado. No hay una potencia imperial que haya logrado, compañeros y compañeras, que haya logrado imponer una política de terrorismo de Estado a escala global como lo ha hecho Estados Unidos para tratar de hacer desaparecer Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen y ahora Palestina, de la mano de este sionismo criminal que no quiere que exista el Estado palestino. Con esa misma lógica, compañeros y compañeras, esa misma lógica es una lógica de guerra. La doctrina Monroe es una lógica de perpetuación de la violencia, de la guerra y de la opresión. No se confundan, compañeros y compañeras. Estamos ante uno de los imperios que ha decidido gobernar el planeta a costa del genocidio, a costa de los golpes de naturaleza. No le tienda la mano para destruir el medio ambiente, no le tienda la mano para destruir a las naciones, no le tienda la mano para construir un aparato militar, una industria militar que nos está llevando al umbral del hecatombe nuclear. Queridos compañeros y compañeras, no se confundan. Hoy estamos condenando 2 siglos de una doctrina que ha pintado, que ha adoptado distintas formas de intervención política, económica, social, cultural y militar. Es la misma doctrina, la de 1823, a la que se ha sumado, como decía Estela, el Destino Manifiesto de 1845. Es la misma doctrina del presidente Paul con la que se agredió al Estado mexicano y se le robó 2 millones de kilómetros cuadrados. Es la misma doctrina, compañeros, con la que el presidente Roosevelt impuso la política del garrote para quedarse con el canal de Panamá. Es la misma doctrina con la que se anexó Puerto Rico e invadió Cuba y que le privó a Cuba de lograr su independencia.
es la misma doctrina de la intervención constante sobre los pueblos del Caribe y sobre los pueblos de Centroamérica. Ocuparon cada una de esas naciones sin ninguna contemplación para instalar sus grandes corporaciones empresariales, para convertir estados en estados bananeros. Lo hicieron, compañeros y compañeras, para satisfacer sus apetitos capitalistas, sus apetitos de dominio imperial sobre los pueblos, contra los pueblos, a expensas de los derechos de los pueblos. La diplomacia del dólar, la diplomacia del garrote, la diplomacia de las cañoneras es la misma política de exterminio contra los pueblos débiles, porque ellos se creen superiores, porque creen que Dios los ha bendecido para gobernar el mundo con las banderas de la libertad, de la democracia, de la propiedad privada, del libre mercado. ¿Qué libertad puede ejercer Estados Unidos si todos los días asesinan niños, compañeros y compañeras? ¿Qué libertad? ¿De qué libertad puede hablar Estados Unidos, compañeros y compañeras, si todos los días promueve guerra, todos los días impulsa la construcción de un aparato militar que es capaz de hacer desaparecer nuestro planeta Tierra? ¿De qué libertad de comercio puede hablar Estados Unidos si lo que quiere imponernos es el monopolio de su industria, de su manufactura, de sus precios, de sus patentes? Queridos compañeros y compañeras, ¿de qué democracia puede hablar la potencia imperial que le niega los derechos a los compañeros afrodescendientes, que los encarcela, que son hasta la policía imperial de los Estados Unidos? ¿De qué democracia puede hablar Estados Unidos, el gran promotor de los golpes de Estado en América Latina y en el mundo? ¿De qué democracia puede hablar Estados Unidos si un día mata, otro día persigue al presidente guatemalteco Arbenz, otro día persigue, como el lawfare, a la compañera Cristina, al día siguiente sigue persiguiendo a los dirigentes de los movimientos obreros, campesinos, asalariados? ¿De qué doctrina puede hablar? ¿De qué doctrina de la libertad y de la democracia puede hablar un imperio, el mayor imperio de la historia, que ha destruido el tejido de la sociedad por la vía del capitalismo y del imperialismo? Compañeros y compañeras, Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para seguir sosteniendo la doctrina Monroe, que la vamos a derrotar desde América Latina, desde los pueblos indígenas, desde el movimiento obrero, desde el movimiento campesino. Nuestra tarea, compañeros, es preservar la vida. El capitalismo y el imperialismo es sinónimo de muerte y de la vida. La organización de la comunidad es la continuidad y la garantía de la vida, de la protección del agua, del medio ambiente, de los bosques, de la vida, de la solidaridad, de la complementariedad. Nuestra tarea es esa. Hoy día estamos condenando a través de esta declaración los 200 años de infamia imperial contra nuestros pueblos. Pero vamos a seguir de pie, luchando, compañeros y compañeras, persistiendo en esta lucha inclaudicable. Y no se crean que acá, querida Estela, vamos a narrar solamente lo que ha sido capaz el imperialismo. También tenemos que estar orgullosos de nuestras victorias, de nuestras grandes victorias. Aquí en Buenos Aires, en Mar del Plata, derrotamos a su proyecto de hegemonía, compañeros, que era el ALCA en 2005. Esa es una gran victoria contra
antiimperialismo. La victoria política de tener presidentes progresistas en América Latina. ¿Cómo no vamos a tener nostalgia del primer ciclo progresista de presidentes de América Latina? De Fidel, de Chávez, de Lula, de Evo, de Cristina, de Ernesto Kirchner. ¿Cómo no vamos a, compañeros, cómo no vamos a sentir nostalgia? ¿Cómo no vamos a sentir el vacío de líderes que le dijeron a los Estados Unidos: basta, basta de su imposición, basta de su arrogancia, basta de su prepotencia? Un pueblo libre en América Latina. Y es eso lo que tenemos que impulsar, compañeros y compañeras. Hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que están acá, que no están conectados con la historia, compañeros y compañeras. Tenemos que conectarnos con la historia, tenemos que enchufarnos al pasado para sentir la indignación de cada acto criminal de los Estados Unidos, y así vamos a tener más energía, más compromiso, más mística para plantar nuestra bandera antiimperial, para plantar nuestra bandera anticapitalista, para plantar nuestra bandera anticolonial. Les pido a los compañeros jóvenes que se enganchen con la historia, con el pasado, que recuerden todos los días para que no se les agote la beta antiimperialista, la beta anticolonial, la beta anticapitalista. Engánense a la historia para sentir cómo han sufrido nuestros pueblos indígenas, nuestros obreros y campesinos a lo largo de 500 años. No hay revolución que marche al futuro si no encuentra, compañeros y compañeras, una razón profunda para entregar la vida hoy en el presente. No hay revolución posible si no nos enganchamos con el pasado. No hay lucha antiimperialista si no sabemos de qué son capaces los imperios, y especialmente el norteamericano. Tenemos que celebrar otras victorias en América Latina. La victoria de la política de derechos humanos de este pueblo argentino, compañeros y compañeras, es la victoria que hoy día nos permite estar bajo este tinglado de manera democrática. Este espacio que estaba condenado al oprobio, a la humillación, al vaciamiento de los derechos humanos, hoy día alberga a los pueblos, a las organizaciones sociales. Fíjense ese salto cualitativo de ser un centro de tortura, de coparticipación y de convivencia política. Fíjense, compañeros, eso nos tiene que llenar de orgullo, y tenemos que replicar la política de derechos humanos del pueblo argentino para irradiarla en los pueblos de América Latina. Es una victoria, compañeros y compañeras, que tenemos que alimentar con nuestro compromiso desde otras regiones y otras latitudes del mundo. Simplemente para terminar,